Bueno, estamos acá. Yo soy Mercedes Echemendi, estamos con Patricia Sadowski, con Paola Tarasov. Patricia es doctora en educación con mención en enseñanza de la matemática. Con ella hemos aprendido un montón, hemos aprendido mucho a leer lo que pasa dentro de las escuelas, a leer lo que pasa dentro de las aulas cuando enseñamos matemática. Con Paola, también especialista en ciencias, licenciada en ciencias de la educación y especialista en enseñanza de la matemática. También hemos compartido muchos trabajos y en particular un trabajo de casi 20 años en el programa de aceleración. La idea es juntarnos hoy las tres para conversar un poco sobre algunas de las condiciones que el programa de aceleración intentó generar para que los chicos y las chicas pudieran tener otras experiencias de escolarización, ¿no? Otras experiencias de escolarización dentro de la escuela habitual. Patricia, vos fuiste convocada muy al inicio del programa, ya por el 2002, Sí, 2003, ¿no? exacto. Y la convocatoria representó un gran desafío, ¿no? Porque estábamos convocadas y convocados a aportar a un programa que se proponía reconfigurar trayectorias de los chicos, trayectorias problemáticas, complejas, fragmentadas. Y bueno, era una oportunidad de desplegar y de producir conocimiento didáctico para esa situación, ¿no? Asumimos ese desafío con muchas ganas y también con optimismo, ¿no? Obviamente el programa proponía hacer cuarto, quinto grado en un año, sexto, séptimo en un año, y estaba claro desde el vamos que no íbamos a cubrir todos los contenidos del diseño curricular y teníamos que construir un criterio, ¿no? Para poder producir materiales que fueran herramientas para las y los maestros que iban a tener a cargo el desarrollo de la enseñanza en las aulas de aceleración, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue el criterio? El criterio fue hasta qué punto la experiencia que ofrecemos da la posibilidad, ofrece la posibilidad de ubicar a los chicos en otra posición diferente de la que venían, ¿no? O sea, vienen con el estigma, yo no puedo, yo no sé, yo no sirvo, y nosotros queríamos reposicionarnos en yo puedo, yo exploro, yo pruebo, yo intento, ¿no? O sea, si algo, algo aprendimos es que hay una pedagogía y una didáctica del intento, ¿no? Para que los chicos se animen y se atrevan. Y en ese sentido, los problemas que pensamos, o sea, seleccionamos lo que nosotros, desde nuestro punto de vista, en ese momento iba a resultar lo más potente para que los chicos se atrevieran, para que exploraran, para que intentaran, aunque sea con herramientas muy, muy básicas, y que esa exploración fuera a la vez, el resultado de esa exploración fuera a la vez un material sobre la base del cual las y los maestros iban a poder desarrollar su enseñanza, tomar en cuenta esas exploraciones, ir modificándolas y transformándolas en las interacciones en el aula hasta arribar a conceptualizaciones más acabadas, más eficientes, ¿no? Y eso, bueno, así lo pensamos. Hay que aclarar que era una hipótesis, ¿no es cierto? Como siempre es el conocimiento didáctico. El conocimiento didáctico es conjetural. Y en ese sentido, los materiales no podían determinar la escena que iba a suceder, ¿no es cierto? Y creo que la experiencia mostró hasta qué punto el conocimiento es conjetural y el conocimiento didáctico es conjetural y necesita ser reconfigurado en situación por parte de las y los actores que sostienen la escena de enseñanza, ¿no? Claro, porque ahí por ahí una cosa interesante fue que esos primeros materiales fueron recontra valiosos para los maestros y las maestras, primero por esta idea de no tener que estar decidiendo cada maestro y cada maestra por dónde iniciar, sino que
poder tomar decisiones conjuntas, pero en esas reuniones, que al principio del programa eran muchas, entre quienes habían escrito los materiales, entre asistentes técnicos, entre maestros, coordinadores, en esos discutires de lo que pasaba en cada grado o en cada grupo, se fueron repensando esos materiales, se fueron repensando de acuerdo a la situación. En una primera cuestión que fuimos repensando tenía que ver con qué contenidos iban a ser los más propicios para reposicionar a los chicos y chicas, porque como vos dijiste, fue una primera hipótesis, después nos encontramos con aquellos niños y niñas que efectivamente estaban en los grados y grupos, y a partir de lo que sabían, hubo que empezar a pensar, bueno, ¿qué contenidos necesitamos reponer y volver hacia atrás para que ellos puedan empezar a producir en matemática? Por ejemplo, la lectura y escritura de números, que suponíamos que en muchos casos iba a estar construida después de haber transitado primer ciclo, fue un contenido sobre el que tuvimos que volver. Y en ese sentido tuvimos que repensar esos primeros materiales para que permitan que los pibes y pibes se reposicionen en la matemática, pero por ahí sobre otros contenidos que no estaban del todo construidos. O por ejemplo sobre campo aditivo, que a pesar de que niños y niñas estaban en un segundo ciclo, tuvimos que volver a pensar sobre algunos aspectos. Por ahí lo interesante es cómo, no importa cuál sea el contenido, y ahí hay que ir a buscar a los niños y niñas donde estén, pero de lo que se trata es justamente permitirles que se relacionen con el conocimiento de otra manera, que se animen a probar, que se animen a, por ahí eso que vos decías de nenes y nenas que venían con mucho fracaso, que se animen a probar, y que si me equivoco no pasa nada, y que discuto con el de al lado, y que discutir con el de al lado no quiere decir ni que me voy a pelear, ni que me voy a reír de él, sino que produzco con el otro, comparamos procedimientos y me animo a probar. Creo que es una apuesta muy grande del programa. Me Sí, una animo a apuesta, probar. sí, me animo a probar una apuesta que en realidad teníamos que ir construyéndola en trabajo en equipo con maestros, asistentes técnicos, coordinaciones, especialistas. O sea, como decía Paola, las reuniones que teníamos sistemáticamente, una vez por mes, a veces cada 15 días, o una vez por mes, o cada 2 meses, depende el momento, tuvo que ver también con analizar lo que estaba pasando en cada grupo y en cada grado, ¿no? Y ahí es, como decía, de salir de la hipótesis para ir a la situación real, ¿no? Y el programa nos abrió la potencia, digamos, la necesidad de situar todo el tiempo las propuestas, las ideas, las secuencias didácticas, digamos, como que era claro que no hay secuencia a prueba de situación, ¿no? Que no hay material a prueba de situación. Y eso lo vimos muy claramente en aceleración desde el principio, ¿no? Desde el principio esta necesidad de... Los materiales, claro que fueron valiosos porque permitieron ahorrar tiempo también, ¿no? La variable tiempo es una variable fuerte en la escuela, lo sabíamos del programa de aceleración cuando empezamos, que se trataba de aprovechar mejor el tiempo, y ese aprovechar mejor el tiempo tenía que ver con que los maestros contaran con materiales, que los chicos contaran con materiales, no tuvieran que copiar del pizarrón, el maestro no tuviera que ir a fotocopiar materiales para todos los pibes. Eso era una pata importante en el programa y esto era necesario, pero también sabíamos que el material no podía agotar, no iba a agotar lo que, ni prediseñar lo que iba a suceder adentro de cada una de las aulas, de los grupos y de los grados. Claro, Sí. nosotros Dale, Patri. cuando escribimos pensamos a un niño teórico, ¿no? O sea, hay algo de lo que vos decís, es un material nunca determina la escena, nunca, en ninguna situación, ¿no? Es decir, eso es algo interesante a subrayar. La escena se constituye en la interacción, el material es un recurso. Digamos, tiene una potencia, pero esa potencia se activa en la escena con las interacciones que promueve la maestra, el maestro, pero también con las disposiciones de las y los niños que hay que también ayudar a construir, porque esas disposiciones no estaban de entrada, ¿no? Eso ustedes tuvieron como esa experiencia muy fuerte que para nosotros quienes escribíamos no era visible, ¿no?
O sea, acá los niños y las niñas pueden discutir, bueno, pero tienen que querer discutir, tienen que aceptar que discutir, lo que decía Pau antes, ¿no? Discutir no es pelearse, no estoy compitiendo, estoy colaborando, no es una herramienta para dominar al lado o el compañero, o sea, todas estas disposiciones para las cuales nosotros proponíamos un contexto, necesitaban ser repensadas, cómo desarrollarlas en la situación concreta. Y en ese sentido queda claro que la producción material de los materiales es una producción, pero que necesita otra producción, que es la que desarrollan los actores que están en terreno leyendo la situación, ¿no? O sea, y esto claramente el programa mostraba el lugar de producción de las y los maestros junto con las y los asistentes técnicos y los distintos actores, ¿no? Sí. No, por ahí una otra cuestión sobre los materiales, o por lo menos la revisión que fuimos haciendo, además de repensar qué contenidos eran los más propicios o de dónde había hasta dónde teníamos que volver para atrás para que los pibes y pibas se animaran a empezar a producir, los primeros materiales eran graduados, era para cuarto, quinto y era para sexto, séptimo, y eso a la luz de la heterogeneidad con la que nos fuimos encontrando y las diferencias entre los diferentes grupos, fue transformándose en un material no graduado, o sea, de esos primeros materiales que eran incluso por bimestre, cuarto y quinto, primer bimestre, sexto y séptimo, primer bimestre, fueron transformándose en materiales que por ahí tomaban un contenido y iban profundizando en el trabajo con ese contenido en particular, pero sin estipular, por supuesto, ni bimestre, pero tampoco grado. ¿Para qué es? Bueno, depende de dónde está mi grupo. El contenido es de la escuela y no importa en qué grado esté. Tengo que transitar, trabajar, pensar sobre este contenido y que no diga para qué grado es, le da un poco de tranquilidad al docente, pero también a los pibes y pibas, ¿no? Bueno, no es que estoy re atrás y entonces tengo que ver un contenido que es yo estoy en sexto, pero es de segundo, sino estoy viendo, estamos trabajando la suma y resta, y estoy trabajando la escritura de números, y esto de que no fueran graduados, además permite como una progresión en el contenido que hace que cada maestro o maestra diga, ¿desde dónde agarro este contenido? Bueno, en este contenido que tiene esta progresión, ¿por dónde empiezo con mis alumnos? Vos decías algo así, le da tranquilidad al docente, le da también poder de decisión. No es que tengo este material que dice cuarto y como estoy en cuarto tengo que hacer esto, ¿no? O estoy en cuarto y quinto tengo que hacer esto, no. O sea, tengo que hacer lo que veo según el trabajo que vengo haciendo y construyendo con los pibes y las pibas. Por supuesto, tengo unos contenidos, en el diseño curricular hay unos contenidos que, como dice Paola, son contenidos de la escuela primaria, no son de cuarto, de quinto, no es que la multiplicación es de cuarto, la división, no, digamos, tengo que enseñarles a los pibes a multiplicar, a dividir, a manejar las operaciones, entonces puedo tomar decisiones en un material que no me dice, porque estás en cuarto, tenés que usar esto. Y eso creo que fue algo valioso que fuimos rearmando a lo largo del trabajo, que creo que es una experiencia que el programa puede dejar hacia afuera, esto de la necesidad de producir materiales no graduados, que no es fácil en la escuela, porque la escuela es graduada y sabemos esa marca no solo queda en los pibes, sino también que quedan los materiales. Y creo que esto es algo que está bueno para repensar, ¿no? Totalmente, y retomando lo que decía Pau de primer bimestre, segundo bimestre, que ahí hay una ilusión, ¿no? De controlar, una ilusión inicial de controlar el tiempo, probablemente en diálogo con las condiciones más duras del dispositivo escolar, pero lo que ustedes plantean, bueno, el tiempo no puede determinar, ¿no? Esa es si el tiempo determina, reduce mucho las posibilidades de aprendizaje y las posibilidades de ir construyendo al mismo tiempo que se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje, una posición por parte de las y los chicos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta reconfiguración
de los materiales amplía en términos de Robert los márgenes de maniobra dentro de lo que es el dispositivo escolar, ¿no? Y eso también ofrece herramientas, ¿no? El dispositivo escolar no va a cambiar, va cambiando, se va transformando, hay cuestiones muy duras que persisten, y esta reconfiguración, que en algún sentido también es una reconfiguración del modo de pensar, renunciar a la idea de programa, ¿no? Y repensar las problemáticas con las que los chicos interactúan. Bueno, también es una apuesta a encontrar pautas respecto de esa ampliación de márgenes de maniobra que es imprescindible, pero que no es posible sin discusión, sin Claro, no es diálogo, posible sin en lectura de soledad. la situación. Sí. Claro, ¿No? O sea, totalmente. Y creo que ahí el programa, esto de trabajar en equipo, ¿no? Que no hay un maestro o una maestra sola, hay un equipo con el que pensar y tomar decisiones, y eso te permite animarte a probar, porque sabes que hay un con quién ir, con quién acompañarme de esas decisiones y de esas complejidades que fueron apareciendo en el camino, o que siguen apareciendo en el camino, pero que no se está en soledad, ¿sí? Me parece que eso fue un valor del programa. Pero quería volver un minuto, Patri, a algo que vos habías dicho al principio, que era la apuesta porque los pibes produzcan matemática o conocimiento. Y a mí me parece que eso es algo que lo logramos en algunos o en bastantes casos, que es que los pibes y pibas se reposicionen en el hacer matemática, se animen, confíen un poco en que era posible esto. Me parece que está bueno ver que no depende solo del material, que depende también de lo que los maestros y maestras fueron haciendo con eso, pero que pasó. Totalmente. Me acuerdo una pequeña anécdota en primero o segundo año del programa, no me acuerdo exactamente, que fui a una escuela a trabajar con un nene al que, digamos, las maestras le costaba un poco hacerlo participar y que entrara en la escena. Y trabajé una situación multiplicativa muy básica de proporcionalidad, pero con una tabla, y al completar la tabla fuimos viendo que él podía, fui viendo con él que él podía obtener el resultado de una multiplicación, o sea, del factor multiplicativo que permite, que está implicado en una relación de proporcionalidad, lo podía obtener sumando los correspondientes de dos valores. Una alegría, un momento, que ese momento que disfrutamos todos, todas y todos los que enseñamos, ¿no? Ese momento de no entendía y entiendo, qué bueno que está esto, qué bueno que lo puedo hacer, qué bueno que lo entiendo. La alegría del nene y la alegría mía, ¿no? De verlo disfrutar y creo que hay bastantes experiencias de ese tipo, ¿no? Sí. O sea que aún con todas las reconfiguraciones y revisiones que fueron necesarias y que son parte del programa, son inherentes a un programa, porque el programa se propuso como exploratorio, ¿no? Y estuvo abierto a todas esas reformulaciones. Aún con todas esas reformulaciones, esa idea inicial de reposicionar a los chicos se fue conquistando, ¿no? Sí. A lo largo del tiempo y cada vez más. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, el tiempo se va terminando, pero creo que sí, que podemos decir que en muchos pibes, en muchas pibas, en muchos grupos, en muchos grados, esta posibilidad de no entender a entender fue generando en los pibes otra posición. Y también creo yo que salimos cambiados los maestros, maestras, así te tengo que trabajamos, no solo los chicos, ¿no? Creo Y que... la didáctica. Y la didáctica, La claro. didáctica, en el sentido de mostrar hasta qué punto las hipótesis se reconfiguran y se repiensan en el terreno, ¿no? Esa es una enseñanza que el programa nos dejó. Bueno, Absolutamente. muchas gracias Paola, Bueno, muchas gracias Patricia, Gracias, Patri. muchas gracias bueno, Patri. gracias a ustedes, gracias por la invitación. Dale, chau Y chau. Chau, chau.